Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo con muchísimo gusto y siempre agradecido que se conecten cada miércoles aquí en Conversando con Orfe. Hoy tenemos una gran invitada, ¡Sas! Contadora, abogada, doctorante en Derecho, catedrática, participa muy de cerca, obviamente, con el Colegio de Contadores Públicos de México, perito en contabilidad por el segundo circuito, integrante de Comisión Técnica Fiscal de la Junta de Honor. Bueno, se ve, siempre está ocupada y siempre levanta la mano para poder ayudar a estas grandes instituciones y obviamente, bueno, además dice, bueno, me falta, o sea, hace estudios postdoctorales con la línea de investigación como si no tuviera nada que hacer. Dice, no, yo quiero seguir aportando, investigando. Y entonces parece que de veras yo no sé cómo le da tiempo, pero sí le da tiempo porque es una enamorada de su profesión. No solo contador público certificada, especialista en impuestos y obviamente pues maestra catedrática en esas áreas de derecho fiscal, doctora anticorrupción, sistema de justicia y va por más doctorados, así que es una chulada tener aquí a mi querida, pues le voy a decir así de cariño y aparte porque es muy coloquial, es muy común, mi querida Lupita Santos que está aquí con nosotros, que, y bueno, pues obviamente pues trabaja en esta firma y pues, ay, caray, pues yo no sé cómo le da tiempo, pero yo creo que él ama tanto lo que hace que lo logra, lo busca. Mi padre decía, nos hacemos del tiempo, buscamos el tiempo. Dice, hay que construir que nos dé tiempo. Y entonces, pues con todo y eso, pues prácticamente, pues híjole, pues ahora sí que, pues pues acá la tenemos con, obviamente, este tema que me encanta porque esta visión, este tema ética en la planeación fiscal. Y la primera pregunta que luego me hacen, oye, si todavía existe la planeación fiscal o si todavía podemos considerar que no solo es un derecho, sino una obligación del empresario buscar dentro de la ley alternativas que le permitan optimizar el pago de sus impuestos, pero ya hablando de ética, oye, entrar a un tema no solo de legalidad, sino de ética, hijo, pues solamente Lupita Santos, solamente ella que de verdad lo vive y además colabora muy cercana, no solo de estas instituciones en las cuales todos pertenecemos, por la mayoría, sino que es gran amiga de la comunidad Orfe. Así que yo le doy un cariñoso abrazo desde acá, aunque sea vía Zoom. Ya luego nos encontraremos presencialmente, pero le doy la más bien cordial bienvenida aquí a su casa, ¿sí? Para que nos platique, por supuesto, de este tema que me encantó en el momento en que me lo mandó, porque no habíamos tocado y además ustedes saben que luego como contadores tenemos que cubrir algunos créditos de ética y algunos temas que antes de que termine el año para poder mantenernos certificados, para poder mantenernos inscritos, para poder mantenernos de alguna otra manera dentro de las normas vigentes que nos permiten la certificación. Entonces me encanta y muy oportuno además el tema porque estamos ya entrando al último cuatrimestre del año. Entonces, créanme, no necesita ya más grandes presentaciones, así que vamos a escuchar a mi maestra y a mi amiga Lupita Santos, que está aquí con nosotros. Mi Lupita querida, gracias por hacer posible este conversatorio. Te escucho y mira, tomo, no, aquí está mi pluma, voy a tomar Maestro. nota. Yo voy a tomar siempre clases contigo, así que, y porque van a ser una oportunidad para mí que no quiero desaprovechar. Así que bienvenida. Guadalupe Santos está aquí con nosotros con este gran tema. No viene de invitada, viene de anfitriona porque es muy querida en nuestra comunidad Orfe. Gracias, mi Lupita querida. Bienvenida. Muchas gracias, querido maestro Carlitos.
Qué amable recibimiento cálido, muy honrada de estar por segunda vez en esta gran comunidad que tienes el gusto de presidir. Muchas gracias. Pues sí, decíamos un tema que a veces decimos, todavía existirá la planeación, pues todavía existe, aunque ya le vamos poniendo ahí algunos colores, algunos tintes para irla suavizando y para que el SAT no nos diga que andamos portándonos mal. Y bien lo dijiste, querido maestro, buscar eficiencias tributarias. Ya esto de planeación como que ya va pasando a un plano más contundente. Y en la ética, bien lo referías, querido maestro, tenemos nosotros que estamos los contadores certificados, la necesidad de tomar estos cursos, pues para ir reforzando elementos que ya tenemos y para cumplir con nuestra norma de educación continua. Entonces, pues sí, yo me permití traerles este tema. ¿Por qué? Porque fíjense que apenas hace poquitito, durante febrero y marzo, que recién acaba de pasar, tenemos calientito, maestro, salido del horno nuestro código de ética de la versión 2026. Aquí les estoy dejando el vínculo para que lo Excelente. descarguen, para que lo descarguen, la descarga es gratuita y si quieren imprimirlo como yo, tener este bebé de 400 páginas, de 400 páginas que no terminaríamos de revisarlo ni en las 5 horas ni en un módulo, tal vez tuviéramos que tomar un diplomado completo para revisarlo completo, pero el día de hoy vamos a tomar los puntos novedosos que nos corresponden en este tema de planeación fiscal. Y si me da oportunidad, maestro, les preparé unas láminas muy poquitas, pero con unos resúmenes para que nos lo tengamos ahí de recordatorio si fuera posible. Fíjate, maestro, estimada comunidad Orfe, que esta nueva edición del Código de Ética maneja por primera vez un apartado, querido maestro, que se llama los servicios de planificación fiscal. Aquí les estoy mostrando cómo tenemos el índice, la estructura del código, y tenemos ahí en la parte de los servicios de los contadores públicos independientes, tenemos ahí una sección y dentro de esa sección tenemos a partir de la página 152 y como hasta la 170 son 18 hojas, 19 más o menos donde trata esto, específicamente, maestro, servicios de planificación fiscal. El código de ética, por situaciones de que está homologado con documentos técnicos internacionales, suele incluir el término planificación. Sin embargo, nosotros en la práctica profesional mexicana lo asociamos como la palabra de planeación. Entonces, para efectos de este conversatorio, vamos a utilizar el término planeación, reconociendo que corresponde al concepto que desarrolla nuestro código de ética, ¿no? Y aquí lo tenemos. Si me permites, querido maestro, esta breve exposición está planteada en dos partes. La parte uno, la ética en los servicios de planeación. ¿Qué es lo novedoso? Entre comillas, novedoso, porque ya lo habíamos platicado en los anteriores, lo habíamos conocido en los anteriores ediciones del Código de Ética. ¿Qué es lo novedoso en cuanto a que se agrega el apartado de planificación fiscal? Y en la parte 2, si me das oportunidad, que ya es más poquito, quisiera yo retomarlo, qué es lo que nos pasa en la vida real, en el día a día. Entonces, con tu permiso y con el permiso de la comunidad, vamos a comenzar esta primera parte. La parte uno, yo le puse aquí ética en los servicios de planeación. Y es que aquí podemos empezar con una pregunta que tal vez para algunos, estimados participantes, sea incómoda y podamos decir, la pregunta puede ser, si la planeación fiscal que ejerzo es un ejercicio técnico o también un ejercicio ético? Algunos dirán, pues creo que es ético porque me porto bien,
porque no tengo un interés diferente al interés profesional, pero vamos a ir aterrizando algunos puntos que los conocemos, maestro Carlos, los conocemos, pero a veces en el día a día se nos olvidan o no les tomamos la importancia de vida. En este sentido, aquí en el cuadrito me estoy apoyando, decimos que la planeación suele asociarse con la búsqueda de eficiencias tributarias, hacer eficiente la forma de tributación del contribuyente, aprovechando beneficios fiscales o haciendo estructuración de operaciones. Sin embargo, maestro, detrás de cada recomendación que damos como profesionistas, hay una decisión profesional que tuvo que haber analizado hechos, circunstancias, medir riesgos y consecuencias. También la diferencia que tenemos en una recomendación profesionalmente sustentada y una estrategia cuestionada, maestro, no siempre se encuentra en el beneficio fiscal, sino también en la forma en la que esta sugerencia, esa recomendación fue construida y en la capacidad que tenemos como profesionistas para defenderla profesionalmente. En este sentido, vamos a partir de cuál es el papel que tiene el profesionista en los servicios de planeación fiscal, donde su responsabilidad implica analizar si la Ujú. estrategia o si esa recomendación cumple con los objetivos fiscales en el marco de las leyes y las regulaciones aplicables. Porque, maestros, estimada comunidad, cumplir la regulación no solamente es cumplir la ley, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Estas recomendaciones deben corresponder a hechos reales, verificar que tenemos un sustento técnico considerando los riesgos existentes por el hecho de la operación y que esa recomendación se pueda defender profesionalmente. ¿Ante quién, maestro? Ante un tribunal, ante una autoridad, ante otro profesionista, ante nosotros mismos, cuando el cliente al que le hicimos ese trabajo regresa y a lo mejor partimos de algo que nosotros mismos ya construimos. Aquí el profesionista deberá identificar alternativas fiscales, pero también debe evaluar, estimado maestro, si resulta adecuado recomendar la estrategia, es adecuado lo que yo te puedo dar, cliente o contribuyente, dentro de nuestro trabajo profesional de la planeación. Nosotros, nos dice nuestro código de ética, que podemos vernos en medio de un escenario de amenazas en los servicios profesionales que estamos realizando. O estas las podemos definir como las circunstancias que afectan la objetividad y nuestro juicio profesional. Estas pueden estar relacionadas con un interés personal. Por ejemplo, si el profesional se va a ver afectado, beneficiado económica o personalmente con ese esquema, con esa recomendación, si hay una situación que debamos tener especial cuidado. Una autorrevisión también puede presentar una amenaza para nuestros servicios de la planeación. ¿Por qué? Porque posiblemente partamos de un trabajo que anteriormente ya hicimos para ese contribuyente, para ese cliente. ¿Todo está bien? Sí o no, o nos damos cuenta, híjole, debí haber hecho esto o no debí haber hecho eso. Eso nos puede representar amenazas también que deberemos cuidar. Interceder por el cliente. Qué difícil, maestro, estimada comunidad, qué difícil cuando el profesionista defiende la posición del cliente. ¿Por qué? Porque puede haber ahí conflictos de intereses y al haber conflicto de intereses, no vamos a ser objetivos. Recordemos que en nuestros cursos de ética nos han recomendado que si un cliente o un grupo de clientes nos representa
más del 60-70% de nuestra cartera, pues maestro, nuestro juicio no va a ser imparcial. ¿Por qué? Pues porque lo vamos a cuidar, porque representa una cantidad importante de nuestros ingresos y Así ahí es. pudiéramos interceder por el cliente, maestro, a lo mejor sin darnos cuenta. Porque Ujú, fíjense que eso de que al cliente lo que pida ya no funciona, por lo menos en el área de planeación fiscal. Y otra amenaza, maestro, que pudiéramos tener al ofrecer nuestros servicios es la intimidación. La intimidación cuando existe alguna ujú, amenaza o una influencia indebida ujú, que ujú. afecte nuestro juicio profesional, maestro. ¿Cómo te parece hasta ahora? ¿Cómo vamos? Ay, me Nada encanta. desconocido. Me encanta porque no lo hacemos, no lo hacemos, no nos cuestionamos esta ruta, estos pasos. Es muy sano, es una sanidad ética que digamos, ay, oye, no hay conflicto de interés, oye, ¿por qué lo estás haciendo? O me siento presionado por algo, es que si pierdo ese cliente me muero, Exacto, ¿no? exacto. Me El ser encanta, Lupita. es la pelea que tenemos ética y profesional, el ser y el deber ser. Pero pues Ay. deberemos encontrar un punto medio, maestro. ¿Se puede? Sí se puede. En la práctica, maestro, estas amenazas pueden manifestarse cuando existen, por ejemplo, dice aquí, presiones para obtener una conclusión favorable, cuando se busca influir en nosotros, en nuestro trabajo profesional, para que emitamos una opinión o un criterio conveniente para el cliente. Ahí ya hay un sesgo profesional. También en la práctica tenemos estas amenazas cuando hay intereses económicos relevantes, lo dicho, cuando existen honorarios o beneficios económicos o tal vez otros incentivos, pero que pueden afectar la independencia profesional. También encontramos amenazas cuando hay participación previa en la elaboración o en el diseño de una operación. Si me van a traer algo que yo ya trabajé, que yo mismo lo estructuré, híjole, maestro, ¿podremos ser juez y parte? Qué difícil. Y la último que nos dice nuestro código de ética en esta sección novedosa, estas amenazas también pueden manifestarse cuando existe dependencia de una Ujú, relación profesional importante. Aquí es cuando debemos de revisar si la relevancia económica o la estrategia del cliente puede condicionar el ejercicio profesional y nuestro juicio independiente, ¿no? Entonces aquí tendríamos que verificar estas situaciones si nos permiten evaluar si la recomendación con todo esto sigue manteniendo objetividad. Y aquí la pregunta para todo el auditorio es, ¿cuál crees que es la amenaza que representa mayor riesgo en tu práctica profesional? Deberá haber muchas respuestas seguramente. Y es que, maestro, alguna de estas amenazas, ¿qué crees, maestro? Comienzan porque nos dan el encargo, pero no lo aceptamos, pero no lo comprendemos a cabalidad, a totalidad. Sí, la ujú, comprensión de los hechos y circunstancias es entender el encargo, entender el encargo. Antes de formular, maestro, una recomendación de planeación fiscal, nosotros como profesionistas, como expertos, debemos comprender adecuadamente la operación analizada. Esto ujú, implica comprender por lo menos, maestro, el cliente, la naturaleza del encargo, dice aquí. ujú, ¿Qué servicio me están solicitando? ¿Cuál es el alcance? ¿Y cuál es la responsabilidad que voy a asumir? Después el cliente, maestro, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué no puede hacer? ujú, Todas ujú, esas situaciones del cliente, su situación, sus objetivos, sus riesgos,
la relación profesional, hacer un due diligence o como dice nuestro código de ética, conoce a tu cliente. A veces el día a día del trabajo profesional nos dice, no, pues es que yo ya le había hecho a él o es del grupo de las empresas. Híjole, cuidado, maestro. ¿Por qué? Porque vamos a ser Sí. responsables. Y luego, ahora dicen los esquemas reportables, lo que nosotros digamos expresamente o de Ujú. comentario, o sea, medio fuimos a comer y como que se me ocurrió y platicamos, se puede considerar ya de que lo apliqué porque pues tú me lo dijiste. Ya a veces no tenemos esa precaución de que todos estos mandatos, todas estas conversaciones se queden por escrito, se quedaron en el aire y ¿qué crees? ¡Pum! Que el cliente lo aplicó, el contribuyente lo hizo. Bueno, pues es conocer al cliente, el propósito de la operación, que se busca lograr económica, financiera o fiscalmente, porque son terminales diferentes. Los hechos relevantes, maestro, ¿cuáles son los antecedentes, las operaciones realizadas y las circunstancias que pueden influir en el análisis fiscal? Las circunstancias económicas. ¿Cuál es, Ujú. maestro, la realidad económica de la operación, incluyendo sus efectos Ujú. financieros y comerciales, que también son dos ramas diferentes? Y la Ujú. última que me gusta mucho, las disposiciones aplicables. Decíamos dos láminas antes, no solamente es cumplir la ley, maestro, porque las regulaciones de las operaciones implican obligaciones desde el inicio, hacer o no hacer. La ley me puede decir, cumple con tus obligaciones de esta forma, pero a lo mejor alguna reglamentación o algo que mi modelo de negocio le incluye, me dice, no hagas esto. Estoy cumpliendo la ley por una parte, pero también hay prohibiciones que a veces nos las brincamos. Fíjate, maestro, que hace un par de semanas comentaba en un chat con un colega muy estudioso que está allá en Nuevo León y platicábamos que dentro de las regulaciones de los contribuyentes ha cambiado mucho la forma de tributar del contribuyente. ¿A qué voy? La política tributaria que tenemos actualmente es muy diferente que la que tuvimos el sexenio anterior o el sexenio anterior al anterior. Oye, pero pues seguimos pagando impuestos. Sí, pero las políticas son diferentes. Por ejemplo, maestro, a lo mejor en el 2014 el SAT nos decía, contribuye o te voy a fiscalizar. Ahora no, ahora nos dice, te voy a revisar para ver que estás cumpliendo. Ujú. Son Ujú. situaciones de política tributaria que nosotros como planeadores de estrategias fiscales debemos considerar, porque no solamente es la obligación fiscal, maestro, son las regulaciones, en qué entorno está el contribuyente, qué le duele, qué quiere mejorar, qué puedo ofrecerle y defenderlo más adelante. Entonces, aquí vemos, estimados participantes, que una recomendación fiscal puede parecer técnicamente correcta, pero puede resultar vulnerable si fue construida sobre información incompleta o sin comprender la realidad económica de la operación. Esto es importante, estimada comunidad. Y decíamos aquí, cuando cuenta un profesionista con información suficiente para recomendar una estrategia fiscal. ¿Cuánto es suficiente, maestro? No lo sabemos, no tenemos respuesta para esa interrogante. Lo cierto es que cada caso es independiente y el asesor fiscal tendrá que poner un empeño excepcional en Ujú. cada cliente, en cada Ujú. operación. Y con todo eso podríamos acercarnos, nos dice nuestro código de ética, a tener una base razonable.
porque la base razonable constituye, dice nuestro código de ética, uno de los elementos centrales de los servicios de planeación fiscal, la base Ujú, razonable. Y dice aquí que una recomendación profesional requiere contar con elementos suficientes que permitan sostenerla, considerando hechos y circunstancias. Es decir, maestro, el contexto económico, todos los ujú. antecedentes y lo que ya hemos platicado, las condiciones particulares del contribuyente. Oye, son dos empresas que hacen lo mismo y tienen el mismo modelo de negocio, incluso están en el mismo parque industrial. ¿Por qué tienen características diferentes? Cada una tiene una necesidad particular. En cuanto a las disposiciones fiscales, maestro, decíamos, revisar también las regulaciones de cada operación analizada. Aquí hay que analizar las normas vigentes que sustenten el tratamiento fiscal que estamos proponiendo. Criterios existentes. Dios santo, cuidar las interpretaciones, precedentes, criterios de autoridades y las referencias técnicas posibles. En la parte de análisis técnico se refiere, maestro, a la evaluación profesional de las alternativas, las consecuencias y los riesgos que tiene esa estrategia. La documentación soporte, tú eres un experto en esto y no tengo más que ahondar a decir una palabra, evidencia. Y yo les Ujú. digo a mis alumnos cuando trabajamos la materia de compliance o de auditoría forense, les digo, sin evidencia no tienes nada. Nada de que oí que el contador lo dijo o mi cliente me platicó o yo me imagino que lo tiene. No, sin evidencia no tienes nada y sin evidencia, maestro, ¿con qué te vas a defender después? La documentación soporte, te decía, donde tú eres un experto por todo lo que tú ya nos has platicado de materialidad y de razones de negocios, aquí lo vemos cristalizado. Y posibles cuestionamientos, maestro. Hay que tener una base razonable sobre posibles cuestionamientos, identificando riesgos, argumentos de la autoridad y cualquier punto de vista que pueda ser sujeto a una revisión, a un cuestionamiento. No sé si aquí se valga decir, piensa como lo haría la autoridad, qué difícil, pero sí conviene irnos un poquito más allá. Si yo fuera el auditor, ¿qué te revisaría? Y Mm. sustentar esa parte. ¿Cómo ves, maestro, hasta ahorita? Me encanta. Bueno, sí, es que debe de ser, esto debe de estar en tu día a día, en el escritorio, es como tu angelito que tienes de un lado y tu diablito del otro. Oye, ¿cómo lo ves? No, pero a ver, pregúntale al diablito y pregúntale al angelito. Y se vale que escuches al diablito y al angelito, nomás que en un balance. Perfecto, bien lo dijiste, maestro. Y el No basta, empresario, y el empresario, yo creo que el empresario es el primero que debería de seguir estas recomendaciones. O sea, él es el primero como desordenado en este tema de a la primera, no rápido, como sea, no tengo tiempo, no está completo, no importa, luego construimos el soporte. Entonces, estas son recomendaciones no solo para el asesor, encargado, como tú bien lo dices, mi Lupita, sino desde la cúpula, desde arriba, donde se toman las decisiones, ajá, hasta para permearlo hasta abajo y después nada más como cotejarlo con el asesor que está implementando. La implementación me parece que ahorita es la base de la planeación fiscal. tienes toda la razón, maestro. Y decíamos, no basta con identificar una interpretación posible. La pregunta profesional es, ¿existe un fundamento suficientemente sólido para que yo la recomiende? Ahí se los dejamos de reflexión.
De todo esto siempre vamos a tener algo que nuestro código nos dice, incertidumbre en la planeación fiscal, porque nos podemos enfrentar con esto de las salvaguardas y lo que hemos comentado en la parte conducente de la base razonable. Aún así podríamos enfrentarnos a incertidumbres en la planeación. ¿Dónde podemos encontrarnos, maestro, para variar interpretaciones diferentes? ¿Por qué? Porque los asesores que crees regularmente somos contador y abogado, y los contadores vemos de una forma los números y la empresa, y el abogado los ve de otra. Entonces, desde ahí tendremos que homologar distintos enfoques jurídicos o técnicos o especializados. Ausencia de criterios. Qué difícil, maestro, cuando no existe una postura definida de la autoridad. Alguien ya le pasó y no le respondió, o alguien le respondió una cosa y a alguien no, y la corte nos dio contradicción de tesis, o sea, uno dijo que sí y el otro dijo que no, caray. Entonces, cuando tenemos ausencias de criterios claros, también puede haber incertidumbre en la planeación. La complejidad normativa, bueno, maestro, pues tú sabes, como todos nuestros oyentes, la complejidad normativa, cuando la aplicación de las disposiciones fiscales requiere analizar múltiples normas simultáneamente, excepciones o condiciones particulares. Entonces, pues ya nos vemos con la ley, con el reglamento, con la circular, con la norma, con todo lo que tenga que ver. Y también nos puede generar incertidumbre las posiciones que generan distintos niveles de riesgos. Es decir, cuando una estrategia puede tener mayor o menor probabilidad de ser cuestionada por la autoridad, ¿cuál será? No lo sabemos. Qué difícil, qué difícil. Bueno, este cuadro pequeñito ya lo hemos comentado, decíamos conocer qué hace el contribuyente, evaluar el riesgo y tener mucha precaución. Dentro de todo esto que hemos comentado, nos vamos enfilando al final de la primera parte y hablamos de las salvaguardas. Con todo esto, nosotros como profesionistas de la contaduría, como contadores, auditores certificados, planeadores fiscales, tenemos la necesidad de conocer las salvaguardas y la respuesta profesional. Es decir, maestro, cuando una situación genera riesgos para el cumplimiento de los principios fundamentales, el profesionista, nosotros los planeadores fiscales, debemos evaluar las respuestas apropiadas para reducir esos riesgos y preservar un juicio profesional. Está muy simpática esta diapositiva porque nos vamos primero arriba. En las consultas técnicas, pues necesitamos la validación de demás especialistas. Debemos fortalecer el fundamento de nuestras decisiones. Después vamos un poquito más difícil. Opiniones ya especializadas, un análisis independiente sobre la estrategia o la interpretación de la operación en específica. Nos vamos a consultar revisiones independientes. Le permitimos a otro profesionista que evalúe el trabajo que realizamos para ver si él identifica posibles errores o sesgos. Qué importante es esto, maestro. Documentación adicional. Aún así, pido documentación adicional para integrar evidencia que respalde todos los hechos y las conclusiones que estoy obteniendo. Puede ser que tenga yo que modificar mi estrategia, o si con todo esto no me es suficiente para dar mi opinión, me abstengo de participar. Y les decía yo, es muy simpática esta diapositiva porque abajo les puse una gráfica de calor y ahí vemos desde el azul y el verde la gráfica de calor, cómo va aumentando el calor, cómo va aumentando el riesgo y hasta el punto rojo de que, chin, te estás quemando, abstente de participar, querido contador, colega. Y cada salvaguarda debe decirte en qué momento no puedes ya participar. No es seguro que participes. Y ahí deberíamos tenerlo ahí como nuestro angelito, decía el maestro Carlos, el que nos está diciendo, cuidado, acuérdate de tu gráfica de calor,
y revisa en qué parámetro puedes quedarte con tu salvaguarda que te proteja tu, tu trabajo profesional. ¿Por qué? Pues porque tenemos consecuencias por incumplir nuestro código de ética. Estas sanciones ya las tenemos y ya las conocemos. Una amonestación privada, una amonestación pública, una suspensión temporal de los derechos como miembros de nuestro instituto. ¿Qué crees, maestro? La expulsión del instituto y en el último caso, grave, ojalá y nunca estemos en esas circunstancias, cuando haya ya incluso que nos denuncien ante autoridades competentes, porque los hechos en los que pudiéramos, ojalá no, toquemos madera, estar involucrados, puedan tener responsabilidades distintas a la ética profesional. Qué difícil, maestro, pero aquí tenemos las salvaguardas. Dependerá del riesgo de cada profesionista con cada esquema que esté proponiendo al cliente o al contribuyente, ¿sí? Y bueno, teníamos aquí, ¿qué ocurre cuando la planeación fiscal deja de estar sustentada profesionalmente y genera responsabilidades para los que participaron en ella? Qué difícil, maestro. Y con esta lámina, si me lo permites, y si tienes algún comentario que es bienvenido, podríamos pasar a la segunda parte. Lo que les acabo de platicar es lo novedoso, pero no es nada desconocido, que nos maneja nuestro código de ética en la parte de planificación. De tal suerte, en esta segunda parte, este maestro, querida comunidad, ya es muy corto lo que les quiero platicar. Es la parte 2, se llama planeación fiscal sin sustento profesional, consecuencias. Alguno va a decir, no, pues si ya nos acabas de decir las consecuencias, que nos pueden amonestar y hasta expulsar. Bueno, esas son las consecuencias que nos maneja nuestro código de ética, pero también tenemos unas Ujú. castigos, unas llamadas de atención, unas consecuencias, si además de no observar nuestro código de ética, tuviéramos hubiéramos participado en una planeación que no cumple con disposiciones legales, ¿no? Aquí es importante comentar que la planeación fiscal es el análisis anticipado de alternativas fiscales permitidas por la legislación. Aquí incluso lo puse en verde porque es como un semáforo. Tenemos luz verde. Vámonos, porque existe la operación real, existe sustancia económica, la interpretación tiene un fundamento, los riesgos son identificables y quiere decir, maestro, que la recomendación puede defenderse profesionalmente. Qué bonito. Pero ¿qué crees, maestro? Este semáforo verde puede convertirse en un escenario en Ajá. rojo. Stop. Cuidado. ¿Cuándo? Cuando esa planificación fiscal se convierte en agresiva. Aunque no existe alguna definición, sabemos que este tipo de esquemas buscan obtener ventajas fiscales con justificación cuestionable. Y aquí en rojo para que nos detengamos, ocurre que a veces estas estructuras, que nosotros somos bien imaginativos, maestro Carlos, somos bien, o sea, que ni nos dé cuerda el cliente porque se nos ocurre cada cosa ingeniosa. Predominio del beneficio fiscal sobre la razón económica. Tache. Estructuras artificiales o complejas. Tache, no debe ser complejo, debe ser muy transparente. Falta de correspondencia entre forma jurídica y realidad económica. Algo no nos cuadra. Tache. Interpretaciones con débil sustento. En el caso que lo haya, porque a veces ni sustento dejamos. Bien dijiste, ay, luego lo armamos. Tache. Ausencia de transparencia sobre hechos relevantes. Y es que, maestro, estimados participantes, la línea que divide la planeación fiscal agresiva en una defraudación es casi imperceptible.
A veces no se puede percibir cuando esa planeación legítima comienza a representar un riesgo profesional. Y ahí vemos al contador de la planeación a la defraudación, viene ahí en caída libre. Ojalá y logre llegar a piso, ¿verdad? Es difícil, es difícil y podríamos estar en estos escenarios, maestro. De tal suerte, pues, recordar, solamente recordar en las láminas que nos quedan, la responsabilidad de quienes intervienen en los delitos fiscales, porque la planeación nos puede llevar a la defraudación fiscal. Y aquí, maestro, es responsable quién recomendó, quién aportó información, quién ejecutó, quién conocía las circunstancias relevantes. Y ahí es muy ejemplificativa esa fórmula. ¿A quién se le ocurrió la idea? Dice ahí el foquito. ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Y qué crees, maestro? ¿Quién tuvo los beneficios? Es bien ejemplificativa esa imagen. Los Ujú, dos ujú. vamos a tener responsabilidad. Tú con tus grandes ideas y tú con tus grandes beneficios. Esperemos que no sea el caso. Y recordando esto también, ¿qué crees, maestro? Podemos participar en delitos siendo autor, coautor, autor inmediato, inductor, instigador, cómplice, cooperador necesario o encubriendo. Había algo extraño y ¿qué crees, maestro? Me quedé callada. ¿Puede existir, aquí la pregunta es, estimada comunidad, ¿puede existir responsabilidad para un profesionista que no ejecutó la operación directamente? Hay un grado de responsabilidad importante. Nos dice el Código Fiscal que el delito se comete si existe engaño o aprovechamiento de errores, si existe una base razonable para una posición adoptada y si existen hechos reales y si existió documentación auténtica, tendremos que evaluar todo esto. Y maestro, fíjate que dice aquí una interpretación fiscal discutible no necesariamente es un delito. Tendrá que estar bien sustentado para acreditar que actuamos conforme a ley, conforme a derecho, conforme a regulación, conforme a normas y que todo lo puedo yo defender. ¿Ante quién? Decíamos, ante el tribunal, ante una visita de verificación, ante otro colega, ante el nuevo asesor de mi cliente, de mi contribuyente, yo ya no lo voy a atender o lo van a atender allá afuera. A ver, platícame qué es esto y podamos defenderlo, podamos tenerlo. Incluso platicábamos ahorita al inicio de la charla, el esquema ya reportable ya nos está dando ahí desde hace unos años luces, luces que nos dice Ujú. que dice ahí, cualquier propuesta de manera personal o por otra persona que detone la implementación de estructuras, tendremos que reportarlas, pero no porque las voy a reportar quiere decir que sean malas, son legales, son auténticas, pero deben estar perfectamente soportadas. Ya vimos de la parte ética y la parte ética nos pueden castigar, nos pueden sancionar. Sería muy difícil, muy fuerte, pero ahora a eso vamos a sumar los que podríamos tener responsabilidad por comisión de conductas inadecuadas. Qué difícil. Y peor difícil cuando el contador es externo o es interno. Cuando somos independientes, debemos cuidar el alcance de nuestra participación, la documentación del análisis, comunicarle los riesgos a mi cliente, a mi contribuyente y Ujú. sustentar mis opiniones. Qué difícil, pero no imposible, maestro, cuando somos empleados, cuando somos ahí los contadores ingeniosos y el contribuyente, bien nos dijiste, nos da el encargo. Ahí podríamos enfrentar presiones derivadas de los objetivos empresariales. El objetivo, la meta es esta. Hay que estar preparados. Instrucciones superiores.
¿tenemos esto o tenemos esto? Simplemente. Decisiones corporativas. Esto es importante porque tengamos relación laboral o relación profesional, no nos elimina la responsabilidad profesional. Concluyendo esta plática que ya voló el tiempo, tengo aquí algunas reflexiones que les quiero compartir. Maestro querido, estimada comunidad, la planeación fiscal, compañeros, no es cuestionable porque genere beneficios fiscales. No se cuestiona eso. Se cuestiona cuando hay riesgo porque la operación o la recomendación dejó de estar sustentada en un análisis profesional y podríamos tener ahí situaciones de riesgo, situaciones que vayan en contra de la ley y ahí ya podría ser difícil. La mejor protección del profesionista no está en conocer las disposiciones fiscales, maestros, sino en demostrar cómo actuamos con ese fundamento técnico, ético, que Ujú. ejercimos juicio profesional y que observamos el código de ética, además de todas las disposiciones fiscales, normativas y legales, que nosotros comprendimos los hechos, evaluamos riesgos, identificamos incertidumbre, documentamos nuestro análisis y recomendé solo maestro, solo aquello que puedo sostener profesionalmente. Si no, recordemos la gráfica de calor. Las salvaguardas son los escalones. ¿Hasta cuál quieres subir? Hasta el último. Qué bueno que pudiste subir. Hasta menos. Qué bueno. Hasta el último y vienes en caída libre, en picada, porque la planeación se hizo defraudación. Cuidado, cuidado, estimados compañeros. Y pues recordar el papel del profesionista en la planeación. Lo más importante que les puse aquí, no sustituimos la decisión del cliente, no la podemos sustituir. No operamos como un simple ejecutor, debe ser una amalgama de conocimientos, de Ujú. cuidado, de estudio previo, de evidencia que podamos defender ante los demás. Imagínate, maestro, ante un tribunal y que te digan, tráete tus papeles de trabajo y explícale al juez qué hiciste. Y pues, ¿cuáles papeles? No podemos sustentar algo que nos va a tener en un riesgo profesional, no podemos sustentarlo en el aire. Esto es la primera parte. Dos, la base razonable. Antes de emitir una opinión, es necesario comprender la operación en la totalidad. Si no la comprendí, le pregunto a mi colega, si no al grupo de estudio, si no vamos a pedir una opinión profesional o a la autoridad. Para eso estamos colegiados, maestro, para eso estamos en la comisión de trabajo, para intercambiar y apoyarnos con opiniones. Hay que tener una base razonable antes de hacer una recomendación. Por último, la incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre y riesgos en el desarrollo profesional. Sin embargo, maestro, es cuidar y que la emisión de nuestras recomendaciones sea transparente y sea bien fundamentada. Nuestra obligación, maestro, no es garantizar resultados. Quitémonos en lo posible. Yo digo en lo posible porque es difícil. Quitémonos en lo posible esto. Nuestra obligación no es garantizar el resultado, sino dar una recomendación con fundamento, objetividad y responsabilidad y que el contribuyente elija. El contribuyente tiene la última palabra. Oye, entonces él es el único responsable. No, ya vimos que el que proporciona datos, el que actúa, el que planea, el que lo ejecuta, todos tendremos un grado de responsabilidad. Pero sí o sí, al final, el que tiene la última palabra será siempre el contribuyente. Entonces debemos de cuidarlo. Si lo cuidamos, nos cuidamos también nosotros, maestro. ¿Qué Ay, te parece? me Te enc- dije que no nos alcanzaba el tiempo, me fui corriendo, una disculpa, pero quería platicarles muchas cositas.
Y yo agregaría, fíjate, yo agregaría, si tú me lo permites, Lupita, obviamente, porque me encanta el tema y además un tema que puede ser, pues, a veces incómodo porque seguir el librito, pues ese es difícil, o sea, estás Muy dentro de un difícil. marco, es dentro de un marco ético, pero si entendemos que al final se trata de un proceso que involucra, que tendría que involucrar objetivos, me parece, a corto, a mediano, a largo plazo. En materia fiscal, por lo regular, son a corto plazo, o sea, es difícil. Y obviamente, pues generar un plan de trabajo para alcanzarlos. Y para eso, pues implica conocer el entorno, evaluar pues, los recursos disponibles, diseñar la estrategia para involucrarle al empresario, que me encanta que lo digas, en su decisión. O sea, al final él va a tomar la de. Entonces yo de ahí, pues definiría los objetivos. Y si tú me lo permites, yo siempre he pensado que debe haber al menos tres. Uno, liquidez. O sea, hacer una planeación fiscal en una empresa que no tiene liquidez es completamente diferente. O sea, es decir, si para lograr optimizar y mantener a la empresa en un estado de liquidez que permita que cumpla con sus compromisos económicos, que cumpla con sus proveedores, con sus acreedores, pero que cumpla con sus contribuciones. O sea, me parece que la liquidez, el perfil o el candidato o el cliente posible sin liquidez cambia completamente radical. O sea, se puede juntar el calor, como dices tú, pero rápido, ¿no? O sea, o sea, entonces yo diría, un objetivo, yo siempre pienso en tres. Oye, ¿hay liquidez? No, pues no hay A ver, liquidez. Híjole, stop. ¿no? A ver, dos, rentabilidad, o sea, obtener la mayor rentabilidad del capital invertido y obviamente pues satisfacer razonablemente, como dices tú, me encanta, la base razonable de los intereses de los accionistas, o sea, o de los inversionistas del negocio, o sea, ¿cuáles son? O sea, ¿qué quieren ellos? Luego quieren una cosa y tú haces otra. O sea, oye, pues yo quiero pues, ahorrarme hasta esto. Y entonces tú llegas con todo el arsenal, ¿no? Y, oye, no, no, o sea, es decir, buscar obtener la mayor rentabilidad, empatando los intereses de los dueños. O sea, me parece que si el dueño no está involucrado en la planeación fiscal, cuidado, porque de ahí empieza el riesgo. Es que el dueño no sabía y acá ya lo hicimos. Ay, caray. Se está enterando el accionista que la empresa hizo una planeación Con la fiscal. querella. O sea, verán, es que el dueño no sabía que estaban haciendo esta estrategia fiscal. No, no sabía. Ay, caray. Entonces, el calorcito. Y el tercero, me parece objetivo, la seguridad. O sea, me parece que debemos proporcionar un ambiente de seguridad que me encanta que lo digas, conocer todos los tipos de riesgo del entorno en donde vive la empresa, ¿sí? Para buscar un equilibrio financiero desde el punto de vista de la operación, uh-huh, eh, y dentro del marco de una eficiencia fiscal, o sea, dentro del marco del cumplimiento estricto de las obligaciones fiscales, como pueden ser laborales, como pueden ser lo que tú quieras, de mercado, como pueden ser financieros, como pueden ser, o sea, ¿cuál es el riesgo fiscal? O sea, y es decir, me parece que deberíamos, el deber ser, como dices tú, deberíamos de conciliar, si en este tema que tú me estás tocando de planeación fiscal,
los riesgos con los beneficios. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Ahora, oye, es que no tengo para pagar los impuestos, entonces voy a hacer una estrategia porque no tengo para pagar los impuestos. Híjole, es que la estrategia no es para no pagar, ¿no? O sea, ¿cuántas de las empresas dicen, oye, es que si yo empiezo a pagar completo, si empiezo a pagar bien, si yo me quedo con los impuestos indirectos, si yo me quedo con impuestos no propios, Las si yo no, retenciones. si yo no entero las retenciones, todo, pues me muero. Híjole, es que la estrategia fiscal no es para que te dé vida, es que ya estás muerto. O sea, no te va a revivir, ¿me explico? O sea, te va a garantizar o te va a mantener en la continuidad y permanencia del negocio. Pero siempre y cuando le garanticemos, me parece, y es un punto de vista personal, estos tres objetivos: liquidez, rentabilidad y seguridad. Si esto no sucede y en ese orden, me parece que estaríamos en otros supuestos que algún día platicaremos en otro curso de reestructuras, de quiebras, de cómo reinventarse fiscalmente, de alguna manera, o cómo bien morir, porque luego el empresario dice, oye, es que ya no puedo. Bueno, pues para morirte fiscalmente también necesitas capital. También O cuesta. sea, también cuesta dinero hasta También para cuesta la salirte. mortaja empresarial Eso, así. eso. Y luego, ya para finalizar y que me des tu última conclusión, es que el empresario sepa cuáles son los costos de salida. O sea, oye, ya no quiero, no, ya no se puede, es que ya no quiero. ¿Cómo me salgo de la estrategia? ¿Y cuánto me cuesta? Y eso me parece que debería estar en un tema del tercer objetivo que yo siempre platico, que es la seguridad. O sea, ¿estás seguro? O sea, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Sí. Y luego, si ya no quiero, como cuando te vas a casar, oye, ¿y qué pasa si no sale bien? ¿No? O sea, ¿qué pasa si la planeación fiscal, como dices tú, mi Lupita, se vuelve en defraudación fiscal? ¿Cuáles son? ¿De qué estamos hablando? O sea, eso me parece que debería de presentarse de manera previa a la implementación de la planeación, planificación, como le llaman en otros países, pero nosotros le llamamos planeación. Y bueno, y hemos tratado de sustentar estas estrategias con mucho derecho, como cualquier otra estrategia en la empresa, como buscar economías de opción, o sea, buscar cuál es la economía de opción que más me favorece para, dentro de un marco de cumplimiento, generar una optimización de la base gravable dentro de la ley y ahorita, como dices tú, dentro de un marco ético. Fíjate, y ahí es donde me parece que la planeación fiscal se vuelve una posibilidad, y el empresario que no la hace en estos términos también dejaría de ser responsable como empresario. Fíjate, porque ahí pudiera garantizar la rentabilidad de la empresa y la continuidad. O sea, también sería una irresponsabilidad del contribuyente y del empresario no hacerlo. Fíjate, no hacerlo. O sea, también puedes pecar por omisión. Fíjate, si conociendo lo que tú pudiste haber hecho no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? Porque la planeación era fiscal, y si es comercial, y si es financiera, y si es laboral, y si es esto, allá sí la haces y acá no. Ujú. Entonces me parece, ¿sí?, que estos elementos que tú nos estás comentando salvaguardarían una decisión, me parece, sana y sustentable y razonable en términos del tiempo. Y yo le agregaré un elemento a toda tu exposición que me parece grandiosa. Lo vamos a hacer en un curso así. Eh, sí, me parece que la prudencia, me parece que la prudencia
Mm. sería un elemento que reforzaría, ¿sí?, este tema que estás comentando, que es la ética en la planeación fiscal. ¿Mm? Y bueno, así que dame tu última conclusión, mi querida Lupita Santos, que estuvo aquí con nosotros con este gran tema de veras que deberíamos de estar permanentemente recordándonos cuál es nuestro quehacer profesional. Pues maestro, concluyendo, que conozcamos como contadores nuestro código de ética. Está a la Ujú. venta, les estoy dejando la descarga gratuita. Que lo revisemos, que tomemos nuestro curso de ética, pero no nada más por cumplir la norma, que lo vayamos aplicando, que consideremos estas situaciones, estos parámetros, estas directrices, no solamente porque somos contadores, sino porque somos profesionales y nuestra opinión es importante y con nuestra opinión profesional se van a tomar decisiones que pueden tener consecuencias buenas y no buenas. Dar una opinión muy cuidada, no emitirla si no estoy segura y si no la voy a poder defender, mejor me abstengo de participar y seguir siempre lo más bonito que tenemos en nuestra profesión, maestro, es en la actualización constante. Entonces, pues Gracias. nada, muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí, saludarte y a tu gentil auditorio. Y pues mil gracias. Un honor. Hombre, la doctora Guadalupe, doctora, qué bárbara, o sea, doctora Guadalupe Santos Moreno. A ver, Humbertito, ahí tenemos, ya sé que tiene todo aquí mi amiga, esta gran contadora abogada. Eh, eh, a ver, ahí tenemos un reconocimiento, Humbertito, ahí que se lo vamos a hacer llegar vía electrónica. Este, ahí lo vamos a poner, ahí lo tienes, Humberto. Ahí lo tienes. Ahí está. Es que salimos, creo que del material y ahora le vamos a poner aquí su reconocimiento. A ver, déjame ver si aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ahí Muchas gracias, está. maestro. Ay, Humbertito. Un honor, un honor estar contigo y tu Ahí está. amable Mira, auditorio. ahí está. A ver, está Orfe iniciado. Aquí está ahí está su reconocimiento. Para que no digan que no hay materialidad, ¿eh? Que no hay evidencia, dice el código. Oye, hablando de evidencia, mira, aquí está la evidencia, aquí está todo. Así que, pues, ahora sí que, pues, Guadalupe Santos Moreno, ahí hay que cambiarle ahí lo de maestra, hay que ponerle doctora a Humbertito para mandárselo aquí ya hasta ya están los postdoctorados, hombre. Ya eso ya ya está en otro rollo. Ahora sí que ya está en otro, como dicen los chavos, ya está en otro nivel. Ya está en otro nivel. Entonces, pues te agradecemos mucho, mi querida, mi siempre querida y admirada Lupita Santos, que estuviste aquí para darnos ese tema y seguiremos, o si tú nos lo permites, seguiremos contando contigo para que nos sigas dando estos temas Un gusto, maestro. que los das tú, no lo habíamos hecho, pero qué interesante, de verdad, y Esto nos siempre da para mucho, para un nos da para estudio mucho. continuo. Eso, para un estudio contento, la vamos a invitar ahora al instituto para que nos dé este tema y aprovechen los puntos que necesitan cumplir para que con la doctora Guadalupe Santos cumplan con esa norma, ese requisito, pero no solo por eso, o sea, esto hay que No, hacerlo eso con es puntos o extra. sin puntos, eso es lo de menos. Aquí hay que hacerlo para el quehacer profesional, me parece el día a día profesional, siempre tener este acordeoncito, decir, nada más cuídate este checklist, estas autorrecomendaciones, decir, no pierdas objetividad, mantente en un ambiente ético. Me parece que eso es mucho más rentable, mucho más rentable. Entonces, Muchas gracias, porque, maestro. y Así entonces ahí es. está. Salud, Así que ya salud está. profesional. Eso, salud profesional. Así que bueno, gracias, mi Lupita, gracias a todos aquí en la Gracias, comunidad. maestro. Ahí estará, ahí A Guadalupe tus Santos órdenes. Moreno. Y nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Con Orfe. gusto. Muchas gracias, muchas gracias, Gracias. gracias.